Somos integrantes del Departamento de Psicología que organizamos este conversatorio. Soy Viviana y bueno, invito a mis compañeros del departamento que se presenten. Yo soy Layan Benítez, soy docente de Psicología de la Educación, obviamente pertenezco al Departamento de Psicología. Bueno, por acá Marta Taranto, profesora de Psicología Evolutiva también. Así que bienvenidos y muchas gracias a todos. Mi nombre es Mirna Rodríguez y trabajo con los chicos de profesorado en matutino, Psicología de la Educación. Rafael, buenas tardes. Un gusto y bueno, muchas gracias por la participación. Bien. También Mercedes, que bueno, está llegando, también me avisó a su casa y ya se conecta. Mercedes Pérez, que ha tenido a cargo los talleres de sexualidad este año. La idea de trabajar en el día de hoy surgió por algunos conceptos que nosotros trabajamos, tanto en primero como en segundo, temas que tienen que ver con el desarrollo del sujeto, del que después va a ser el sujeto de la educación, ¿no? A medida que transcurre el tiempo, y en ese ir y venir de la teoría y la relación con algunos ejemplos de la práctica, han surgido la idea de pensar ya en los estudiantes mismos de primero, bueno, cómo se planifican algunas actividades en la práctica que puedan contemplar la diversidad con la cual nos encontramos frente a los procesos de desarrollo, ¿sí? Y teniendo en cuenta que ese otro con el cual vamos a estar compartiendo en ese encuentro educativo, es un sujeto de derechos, que es lo que siempre decimos no perder de vista, ¿no? Entonces, también a eso se le, bueno, sumó el interés de algunos estudiantes de justamente incorporar la visión y la experiencia que han tenido algunas personas que han transitado el proceso de educación con algunas dificultades específicas, como es el caso de Nicolás González, a quien invitamos, que es un joven que hoy día es recreador y que es no oyente, y que después va a estar justamente acompañándonos. Y entonces se nos ocurrió, bueno, planificar este conversatorio invitando a representantes de las distintas carreras y de los distintos sistemas educativos. Por eso invitamos a la maestra Liliana Umpierre, que nos está acompañando, que es la directora de la Escuela 102 de Práctica del Canelones. Mónica Franco, profesora de filosofía, directora del Liceo 2 de Canelones, el Liceo de Ciclo Básico, con quien trabajamos varios años juntas. Y Mayra Pisurno es educadora social y es una de las profesoras de práctica de la carrera de educador social, y que tiene un proyecto que nos va a estar contando, que es afín a la temática que vamos a estar trabajando. Entonces, la idea es, bueno, escuchar sus aportes durante más o menos unos 15-20 minutos cada una, y escuchar el testimonio de Nicolás, y tener algún espacio después que pueda surgir para alguna reflexión o preguntas cuando, de lo que consideremos pertinente, ¿sí? No sé si algo más, las compañeras, compañeros, Rafa. No, solo agregar, Viviana, que estamos dentro del marco de la educación inclusiva como derecho. Entonces, bueno, a partir de ahí compartir experiencias, y nos parece que la narrativa es una de las formas como más enriquecedoras y, si se quiere, afectivas, para escuchar y aprender de otras experiencias de vida. Entonces, que más que nada, eso era agregar. Le damos la bienvenida a Liliana, representa a las docentes de magisterio, directoras de práctica, y escuchamos atentamente sus aportes. Desde mi humilde experiencia voy a aportar bueno, lo que se hace en la escuela, ¿verdad? Y un poco de lo que yo me he informado sobre el DUA, que es un enfoque nuevo de aprendizaje, que bueno, que se está intentando implementar
por algunas docentes. En base a este tema, narrativas deshomogenizantes del aprendizaje y del desarrollo, ¿sí? Es de donde surge mi aporte. Bueno, esta es la Escuela 102, para los que no la conocen, es la que está enfrente al instituto, al liceo, ¿sí? El tridente de la educación. Y bueno, antes de mostrar la experiencia o alguna planificación de algunos docentes, me gustaría un poco contextualizarlas y hablar de la institución, ¿sí? En este momento la escuela cuenta con 278 alumnos, ¿sí? 21 docentes, en los cuales está incluido el equipo director. Hay una maestra de sordos y una instructora de sordos, que por suerte fue una adquisición de hace 2 años atrás, que trabajan en el aula de sordos, que actualmente tiene 2 niños, pero tendría que tener más, porque hay niños sordos en otras localidades que de repente sus padres, al ver que tienen que viajar o que les resulta incómodo, no, deciden de repente seguir en la escuela en que están. Pero bueno, están abiertas siempre las inscripciones, si conocen a alguien, ya pasó a decirles que el interés de la escuela es recepcionar niños. El año que viene ingresa un niño a nivel 4 años. Bueno, hay un profesor de educación física, 2 profesores de inglés, una profesora de danza, que en este momento es profesora de arte porque trabaja las otras artes, 2 maestras de nivel inicial, 11 maestras de primero a sexto, y una maestra itinerante que viene de la escuela 199. Y bueno, hay 12 docentes efectivos. ¿Por qué digo 12 docentes efectivos y lo resalto? Porque es muy importante para una escuela contar con personal efectivo para continuar los proyectos, ¿sí? Y para continuar todo lo que se ha construido desde hace años. Son los que absorben a los nuevos docentes y los incorporan en los proyectos, ¿verdad? O en el curso que viene trabajando la escuela. Si bien yo tengo 2 años de trabajo como directora, tuve 3 años como subdirectora, y del 2011 que soy efectiva en la escuela como maestra. Bueno, y del 2002 que trabajo en la escuela como interina o suplente, así que toda la vida en la escuela. En esa escuela que he trabajado de tarde también. Bueno, la escuela a su vez que es categoría práctica, quintil 5, el quintil marca el nivel sociocultural de las familias, ¿sí? Es el quintil más alto. Está en red global de aprendizaje, ¿sí? Por lo tanto, comparte con otras escuelas, intercambia con otras escuelas del país y del mundo, ¿sí? Tiene proyectos de centro y proyectos de ciclo, que ha implicado coordinación entre docentes, permitiendo la circulación de saberes y la movilidad de alumnado. En este momento se está trabajando mucho en ciclo, incluso en el primer ciclo hemos movido alumnos de segundo a tercero, de tercero a segundo, y hemos formado clases multigrado. Por todo el tema de la pandemia, y bueno, de un poco de recuperar, hay niños que son muy hiperactivos o tienen algunos problemas de sociabilidad y lo cambiamos para otro grupo, en donde capaz que está más contenido, y bueno, lo administrativo queda un segundo lado ahí, queda en la misma lista de la clase, pero trabaja desde lo pedagógico con esa maestra que coordina con la maestra que tuvo al principio. Hay asambleas de alumnos, por lo tanto todo se sabe, la comunicación fluye porque de esas asambleas llegan ideas de las clases y se van acuerdos a las clases. Son los encargados de seleccionar, por ejemplo, cuando hacemos rifas de canastas, son los que eligen los premios. Hay un equipo editor de la revista digital que está integrado por niños del segundo ciclo y estudiantes de diseño gráfico. Entonces también la participación es importante en los niños porque ellos se ven protagonistas y se involucran más, ¿sí? Se coordina con la Escuela Especial 199 el trabajo con alumnos en modalidad de escolaridad compartida y maestro itinerante, es decir, hay niños que van algunos días a trabajar a la escuela especial, porque allí van a adquirir habilidades y herramientas o competencias que la escuela común no se las puede dar.
y a su vez no pueden perder el vínculo con la escuela común. Bueno, los grupos de segundo ciclo desarrollan el curso de pensamiento computacional, o sea, trabajan con un docente remoto, a veces son filipinos, son de Buenos Aires, son de otro departamento, y realizan proyectos. Y las maestras de segundo ahora van a realizar las pruebas Leo, y van a colaborar en una investigación a nivel nacional. ¿Ah? ¿Por qué hice esta descripción? Porque un poco me propusieron hablar del DUA, ¿sí? El Diseño Universal de Aprendizaje, y bueno, me parece, la escuela tiene que estar preparada y tiene que haber acuerdos docentes para poder bajar esto a la práctica. ¿Tá? La escuela no trabaja todo teniendo en cuenta el DUA, pero está transitando el camino, está circulando ese saber, está haciendo ruido, ¿sí? Porque hay muchos también niños incluidos. Bueno, entonces lo que se pretende es atender la necesidad de todos y todas en relación al acceso al aprendizaje, cómo ellos acceden al aprendizaje, y cómo el maestro es el que tiene que flexibilizar para que se pueda acceder, y no discapacitar, porque acá no se habla solo de discapacitados, se habla de niños de educación común, que a veces las consignas los pueden discapacitar. No sé si van entendiendo por ahí. ¿Ah? Entonces, el desafío, ¿cuál es? Es reducir cada vez más las barreras y optimizar los niveles de desafío y apoyo. Y el DUA, entonces, es un enfoque didáctico que desafía la elaboración de un diseño que permita a todas las personas desarrollar conocimientos, habilidades y la motivación e implicación con el aprendizaje. Capaz que esta ilustración ya la han visto, entonces yo les pregunto, y a los que no lo vieron, o a los que ya han visto, es teniendo en cuenta esta diversidad de animales, cómo hacer accesible la propuesta de este docente, que les dice que para que la evaluación sea justa, todos tienen que realizar la misma prueba, subir al árbol. ¿Quieren decirme cómo hace ese pez para subir al árbol? ¿Podrá subirlo así como está? No, ¿qué tendrá que hacer el docente? En ese caso, si quiere, ¿podrá subir al árbol? Entonces, bueno, ¿qué puede hacer ese pez? Bueno, tiene sus características. Es un ser vivo, puede nadar, se desplaza en un medio acuático, ¿sí? Entonces, bueno, de repente si pone una tubería que circule agua, y el pez podrá trasladarse para subir al árbol, pero de esa forma, no. Bueno, entonces ahí hablábamos de heterogeneidad. Los niños son de una misma especie, todo, pero no todos pueden lograr algunos planteos o algunas propuestas. Bueno, entonces, el DUA lo que propone son la accesibilidad al conocimiento. ¿Tá? Es, dijimos, un enfoque de aprendizaje, y DUA significa diseño universal para el aprendizaje. Deriva del DU, que el DU es el diseño universal, ¿sí? Que se empezó a aplicar en arquitectura, ¿sí? La construcción de edificios con distintos accesos, ascensores, rampas, ¿verdad? Salas de estar que tengan la comodidad para que todos y todas puedan usar ese edificio de la mejor forma. ¿tá? Entonces, todo eso, esas propuestas, de pensar en el DUA es un concepto, ¿verdad?, muy complejo, y por lo tanto tiene atributos que son, por ejemplo, tener en cuenta la diversidad del aprendizaje, o sea, tenemos que meternos eso en la cabeza, que el aprendizaje, las personas no aprenden de la misma forma, que han habido avances neurocientíficos, y alguno podrá decir, ¿cómo en mi época? No, en la época de antes no, porque esto surge ahora, ¿verdad? Todo el desarrollo de las neurociencias, los avances neurocientíficos. Y otro concepto es educación inclusiva. ¿tá? Bueno, que en la escuela tenemos niños, por ejemplo, con autismo, espectro autista, tenemos niños con dislalias. A su vez, la maestra de sordo trabaja en el aula trastorno del lenguaje, ¿sí? No es especializada, es lo que, si hubiera una maestra especializada, capaz que podía abarcar en la zona a otros niños, ¿verdad? Para que puedan venir a hacer algunas horitas en la escuela.
Entonces, deriva del movimiento arquitectónico, conocido como diseño universal, tiene fundamento neurocientífico, potencia los medios digitales, y ahí está la diferencia, ¿tá? Se potencian los medios digitales para poder acceder al conocimiento, y porque son, según los que saben, los que no ofrecen obstáculos si son bien usados y según la herramienta que se usa, ¿verdad? Y bueno, y que el DUA implica principios y pautas para guiar a los docentes en sus prácticas, ¿tá? Si se leen, hay escritos sobre el DUA en donde proponen, yo después les paso ahí un vínculo, si quieren les comparto la diapositiva, y hay un vínculo que lleva un documento y hay algunas recomendaciones, ¿tá? El CAST es el Centro de Tecnología Especial Aplicada, que fue el que un poco el que inició esto del DUA, de bajar el DUA al DUA, de bajar este diseño arquitectónico al aprendizaje. Critica a los currículos que están construidos para atender a la mayoría, de los estudiantes, pero no a todos, los currículos actuales. Estos currículos conciben que existe una amplia proporción del alumnado que aprende en forma similar. Para estos alumnos se determinan los objetivos, se diseñan los medios y las tareas y se elaboran los materiales. Esto provoca que para una minoría los objetivos son prácticamente inalcanzables. Según el enfoque DUA, el propio currículo impide que estos estudiantes accedan al aprendizaje. Por suerte ahora, en primaria, por ejemplo, tenemos un documento base que está organizado por ciclos y son perfiles de egreso de primer ciclo y de segundo ciclo, ¿tá? Involucra más las competencias, habilidades, no tantos contenidos como hay en un programa. Entonces, bueno, hay una diferencia entre DUA, cuando se habla de DUA, y adaptación curricular, no es lo mismo, ¿tá? La adaptación curricular implica como una planificación aparte, y eso es lo que no pretende. Diseño universal, un diseño para todos, ¿tá? Por ejemplo, al planificar una planificación que pueda ser, que la propuesta pueda ser elaborada por todos a su manera, tiene que ser como abierta. Y la adaptación, el alumno dice que no trabaja en las mismas actividades que sus compañeros, lo que puede hacer que se sienta desplazado y desmotivado. A menudo no sirve para lograr objetivos en todos los alumnos, para andamiar el aprendizaje, implica esfuerzo y tiempo en hacer variantes individuales para los determinados alumnos. Al docente le implica tiempo, ¿tá? O sea que el DUA no pretende, como la adaptación, cambiar la propuesta, sino cambiar la estrategia. Y ahí está la diferencia, la estrategia. Entonces, para eso se tiene que tener en cuenta el qué enseñar, ¿sí? El cómo, y ahí estarían las estrategias, y el por qué enseñar, y en ese por qué estaría relacionado con lo afectivo, lo vincular, o sea, que el alumno entiende el propósito de lo que va a aprender, de lo que se pretende enseñar. Y ahí yo le colgué algo, una sugerencia que da el DUA son los libros electrónicos, con determinadas funciones y características que lo hacen accesibles a dichos alumnos, como por ejemplo convertir los textos en audio. Hoy en día tenemos en Google, por ejemplo, la posibilidad de no solamente escribir lo que se quiere buscar, sino usar el audio, ¿verdad? Bueno, ¿qué aportes hace el DUA? Se rompe la dicotomía entre alumnado con discapacidad y sin capacidad. Porque lo que plantea, lo que se saca del DU, del diseño único, de la arquitectura, es que en un edificio vos podés estar bien y entrar por una escalera, pero si tenés un accidente, de repente no sos discapacitado, pero podés entrar por una rampa. Y esto sucede también en los alumnos, ¿no? Da esa accesibilidad a todos, ¿tá? Se desplaza lo que es el talle único, una misma propuesta para todos, el DUA lo desplaza, sino múltiples tipos, se habla de múltiples tipos, ¿tá? Y mejora las opciones de los usuarios. Algunas sugerencias, bueno, no usar un solo medio tradicional, por ejemplo, en las consignas, que no sean solo escritas, que se acompañe de repente del oral, ¿tá? De la imagen, o video, que los alumnos tampoco tengan que hacer trabajos solamente escritos,
perfectamente pueden hacer presentaciones, pueden hacer videos sobre determinado tema, pueden grabar audios. En las plataformas, por ejemplo, a los maestros les daba esa opción a los alumnos de en vez de escribir, de repente grabarse un audio. Se ve mucho en niveles iniciales. Y el maestro también se graba para que lo pueda ver, para que lo pueda entender, y no solamente esa consigna escrita tan aislada, que en vez de hacer amigable la plataforma, si lo hacemos todo escrito, no la vamos a hacer amigable. Bueno, el uso de los medios digitales, entonces, sería como la clave, los cuales, gracias a sus características de flexibilidad y capacidad de transformación, pueden facilitar enormemente la tarea de individualizar el aprendizaje, para atender la diversidad. Bueno, también lo que se propone son múltiples formas de representación, por ejemplo, si se trabaja el cubo, ¿por qué solo se tiene que trabajar con el desarrollo del cubo o con el cubo? Permitir también que el alumno verbalice las propiedades, o que de repente lo modele, o que de repente lo construya, y si bien no lo hace igual, idéntico a la representación común y convencional, bueno, el hecho de que, bueno, aplique propiedades, bueno, distintas representaciones. Y distintas opciones para percibir la información. O sea, el docente se transforma en un tiene que ser un facilitador. En cuanto a la accesibilidad, existen ejemplos como el teléfono celular, el control remoto, el convertidor de voz a texto, el sistema de voz para ordenar el subtitulado, las películas con subtitulado, por ejemplo, el predictor de palabras, que han sido creados para atender la necesidad especial y luego transformación de productos cotidianos. Y bueno, yo les quería mostrar ahí una propuesta, acá. Primero que nada, lo más parecido al DUA que se hizo en la escuela y que se trató de organizar fueron las plataformas, para que sean accesibles, ¿no? Entonces, en la virtualidad, que bueno, en la presencialidad hay que tratar de hacer accesible otras cosas, ¿no? Acá hay un ejemplo de una planificación de una maestra de primero, ¿sí? Ven que el contenido es el mismo, las inferencias es de lectura, las inferencias a partir de los elementos icónicos, el propósito es el mismo, para favorecer la elaboración de inferencias icónicas y verbales, y la actividad es una lotería de paisajes, en donde la maestra trabaja con paisajes de Canelones, entonces hace una lotería con cartones, en donde a algunos les pone la imagen y la palabra, y a otros les da solo la imagen, solo palabras, y los niños, cuando la maestra lee saca un cartón y lee un paisaje, lo dice en forma oral, los niños tienen que buscar en esa lotería, es el primero, ¿verdad? Es una de las primeras actividades que se hicieron. Tienen que buscar el paisaje. En el caso de los dibujos, o el niño que ya sabe leer, un poco más complicado, no le pone el dibujo, solo la palabra. ¿Entienden? Entonces no se discapacita tampoco. O sea, hay que también tratar de tener en cuenta todo, que todos puedan buscar y que todos puedan ganar y llenar el cartón. Acá hay otro que es de escritura, en donde también el contenido es el mismo, el propósito es el mismo. Se presenta una imagen de la escuela, en nuestra escuela, que, bueno, está, a ver de qué era. Hacia la ciudad donde vivo, era describir la ciudad. Entonces ella toma las 3 etapas de la escritura, tiene bien en cuenta que hay niños que están en una etapa presilábica, niños en primero, la misma edad y todo, en una etapa silábica, otro en una etapa presilábica y otros en una etapa alfabética. Entonces, la idea es que ellas proponen una consigna accesible. Entonces, en la etapa alfabética tienen que escribir enunciados sobre su ciudad. La etapa silábica se apoya en la correspondencia grafema-fonema, y la etapa presilábica se apoya en la correspondencia grafema-fonema, y el maestro trabaja con el niño. Esto es una actividad, me voy ahora otra vez a lo que hacen los niños, ¿no? Una de las cosas que propone el DUA es las plataformas, ¿verdad? Organizarlas para que sean accesibles. Bueno, en la escuela se trabajaron carpetas
carpetas mensuales. Entonces, por ejemplo, a ver ahí, en abril, ¿ven? La carpeta de abril, abre el niño, si está, por ejemplo, en abril, en el mes de abril trabajando, abren la carpeta de abril, la familia también lo sabe. En abril está organizada por semanas, entonces ahí dice semana del 5 al 9 de abril, abre la carpeta de abril, hay una pequeña descripción, está bueno acompañarlas con descripciones, en una letra que sea la misma letra, imprenta mayúscula, que sea leíble por todos, que no haya mucho texto, que sea poco texto, para introducir lo que va a pasar en esa semana. Y dentro de la semana están los días, ¿ven? Lunes, martes, las imágenes tratan de atraer, ¿verdad? Bueno, y en cada una, por ejemplo, el martes 6, ahí ven que hay una propuesta, porque lo que tiene la plataforma es que se puede personalizar la propuesta. Entonces a algunos niños le va a llegar el juego venía un barco cargado de palabras. En abril, cuando recién empiezan, ¿verdad? La escritura y la lectura. Los 3 van a jugar al barco cargado de palabras. Eran foros, ¿verdad? Donde intercambian con otros niños. Y miren acá, el enfoque silábico y silábico alfabético, ellos tenían que escribir las palabras sobre, a ver, dice, recuerdan que todas las palabras, con determinada letra. Entonces ahí ustedes van a ver, la maestra siempre interviniendo, siempre, ahí ven que hace el barco y ahí escribe palabras. Esto era prealfabético, ¿verdad? A ver. Silábico y silábico alfabético. Ya están casi por adquirir el código alfabético. Acá, esto es primero. Después hay un niño que mostró su trabajo y se grabó. Es un video. ¿Tá? Y lo explica. El presilábico ahí ven cómo escribe. Tiene el abecedario, el maestro le otorga el abecedario con imágenes, siempre con la ayuda de un adulto, ¿verdad? Pero ustedes ven ahí la diferencia de escritura. Le faltan algunas letras, escribe silábico, quiere decir que escribe algunas letras de la sílaba, no todas. Y después hay otros, ven ahí, que forma, la maestra le da, le otorga letras y recortan y forman letras ahí. Perfecto, sí. Acá hay otro que de repente intenta escribir, bueno, es el mismo que formó palabras con letras. Y acá también muestran el cuaderno. Ahí. Y miren estos cómo escriben, ya. ¿Ven la diferencia? Todos esos son de primer año, tienen 6 años, y están en en el mismo mes, o sea que, bueno. Entonces, ahí como que nos llama un poco a pensar cómo puedo pretender que todos logren lo que logró ese último niño, ¿no? Entonces, un poco estamos, si bien capaz que faltan un montón de cosas, pero que el maestro habilite esto es un gran paso, ¿tá? Porque las practicantes me dicen, ese niño pasa, y es un niño incluido. Yo les pregunto, ¿un ciego alguna vez va a conocer el color rojo? No. Y sin embargo, ¿por qué se va a estancar en una clase? Bueno, y ahí sí. Y después hay una propuesta de 6º año. Liliana, perdón, capaz que la podés redondear en un minutito. Dale. Para que nos dé tiempo para los otros compañeros. Dale. Está re interesante, pero ya terminamos. Y ahí se ve una maestra que hace una consigna en donde guía una producción escrita, ¿sí? Y bueno, algunos lo escriben, les da la opción para escribirlo en forma digital, se puede corregir en forma digital, ¿tá? No solamente, otros escribieron en el papel, pero bueno. Y otra de las cosas que hay en la escuela es el proyecto de trabajo personal, que es un documento que el maestro completa con metas mínimas para los niños, metas a corto plazo,
¿sí? Y va siendo como va elaborando en el proyecto de trabajo personal, el PTP, ese recorrido que va haciendo el niño en la escolaridad. O sea que si ese niño que ustedes vieron es incluido, pasa de clase, el maestro que lo recibe ya conoce las características, y lo importante siempre es que logre un avance, ¿tá? Un avance en los aprendizajes. Y bueno, un poquito la bibliografía consultada, ahí se las comparto. Invitamos a Mónica Franco, directora del Liceo 2 de Canelones, que comparta un poco de lo que se viene trabajando. Bueno, ¿cómo están? Un gusto verlos, un gusto por la instancia. Estaba pensando que una de las cosas interesantes es que cuando alguno de ustedes ya esté trabajando en nuestro liceo, no van a poder decir, a mí no me prepararon para esto, así que celebro que el Instituto de Formación Docente esté empezando a incursionar en el asunto de preparar a los futuros docentes en lo que son las nuevas lógicas con las que estamos desafiados a encarar el tema de la educación. Varias cosas en común con la compañera que me antecede. Una de las primeras cuestiones, ustedes entenderán que esto de pensar lo que podría ser un aula para cada uno de los niños, un aula para cada uno de los jóvenes, en función de que la educación es un derecho humano, es fundamental que como sociedad hemos elegido y hemos decidido que así sea, supone primero que nada una deconstrucción de sentidos en el caso de la educación media, ¿sí? No está todavía del todo instalado que la educación media es efectivamente un derecho para todos, y que efectivamente sacarnos de construir esta idea de que a la educación media solo llegaban unos pocos, ¿sí? Es un proceso que nosotros creemos tener saldado, y que a veces todavía nos seguimos encontrando con un conjunto de nociones que los discursos políticamente correctos a veces impiden que afloren. A veces nos pasa que creemos que estamos en acuerdo en lo fundamental y que todos estamos convencidos que todos tienen que estar allí, pero uno a veces sabe que hay un conjunto de prácticas y de sentires que algunos colegas todavía se siguen preguntando o planteando, esto no es para. Entonces, el primer gran desafío que tiene la educación media es esta cuestión de deconstruir ese sentido que se construyó en aquel momento fundante, donde efectivamente la educación media estaba pensada para formar a las élites, en la que la educación media, naciendo de alguna manera del seno de la universidad, también adquirió un carácter profundamente academicista, profundamente contenidista, disciplinar y por lo tanto elitista. Entonces, romper con esos sentidos, aunque ya hace bastante tiempo que estamos en la tarea, creo que no es sencillo, y requiere que todavía sigamos trabajando sobre eso. Una de las primeras cuestiones compartida con la compañera, que cuando presentaba el diseño universal de aprendizaje hablaba de construir el sentido homogeneizante, una de las primeras cuestiones que nos desafía en la educación media es justamente asumir que hemos sido, como constructo histórico-social, construidos con una lógica que ha buscado la homogeneidad, con una lógica homogeneizante, con un determinado ideal. Cuando se la piensa para homogeneizar, se la piensa en ese sentido porque se entendía que cuando se homogeneizaba se igualaba, ¿sí? Esa ecuación que se había armado de que cuando quiero generar la igualdad lo que tengo que hacer es ofrecerle lo mismo a todos, eso empezó a permear. Una de las cuestiones más tensionantes para la educación media es que el paradigma que nos atraviesa hoy nos pide cambien de lógica. Y sin embargo, pila de veces el mismo formato lo encontramos. Encontramos las aulas diseñadas de la misma manera, las instituciones construidas de la misma manera, ¿sí? Pero el desafío es que los atraviese una lógica distinta, que es totalmente contraria a la anterior. En relación a poder pensar lo que le pasa a la educación media con estos desafíos sobre el tema de lo que significa afrontar el tema de la educación en clave de derechos humanos, que es lo que la compañera planteaba, nosotros está bueno que reconozcamos que existen como un primer momento en donde efectivamente se mejora el acceso, ¿sí? Efectivamente la educación se masifica, el ingreso se da, y la educación media empieza a tener su mayor dificultad en lo que tiene que ver con la permanencia y lo que tiene que ver con
el egreso de la educación, ¿sí? Entonces, ahí empiezan a generarse y a operar un conjunto de estrategias vinculadas a cómo hacemos para mejorar. En relación a esto que venimos hablando, yo una de las cosas que pensaba era contarles, este es mi año número 32 de ejercicio de la docencia, por lo cual podría decirles que vengo atravesada por ya el tercer cambio de paradigma en relación a cómo hacemos esto de enseñar y enfrentar la enseñanza. Cuando empecé a trabajar en la escuela media, en la educación media, ¿sí? Había sido como un gran avance, porque ahora van a ver lo de la Edad Media, un gran avance que se generara una normativa vinculada a la tolerancia, ¿sí? Es decir, aquellos adolescentes que tradicionalmente habían estado excluidos del ingreso a la escuela media porque se la consideraba reservada para quienes estuvieran en condiciones de hacer un proceso académico, ¿sí? Cuando lograron entrar, efectivamente traspasaron la puerta, constituyó como un gran avance cuando se reglamenta, se genera normativa vinculada a la tolerancia. Capaz que alguno lo recuerda, tenía que ver con aquella cuestión de es el estudiante que no podía aprender inglés, que no tenía las capacidades para aprender matemática. Entonces, se instaló la tolerancia, que suponía un gran trámite, la familia tenía que justificar que el estudiante tenía una dificultad concreta para el aprendizaje, y en educación media se registraba y se decía, tolero que no puedas aprender inglés, tolero que no tengas la capacidad para expresarte de la manera que corresponde. Entonces está bueno que nosotros pensemos cuán fuerte es esto, hoy que tenemos tan claro la educación como derecho humano, que hubo estudiantes a los cuales en su fórmula 69 le quedó registrado estudiante con tolerancia, ¿no? Esta cuestión de, hicimos hasta un ejercicio intelectual de tolerar lo distinto, tolerar aquel que no podía responder a lo que significaban esas matrices homogéneas que nosotros estábamos construyendo. Allá por el 2015, y estando ya trabajando con Viviana, ¿sí? En el 2014 se genera lo que significó un primer gran movimiento en relación a esto, cuando nosotros como sociedad declaramos que la educación es un derecho humano fundamental, nos llenamos de problemas, y eso es bueno. Declarar la educación como derecho configuró un conjunto de problemas que antes no estaban. Cuando la educación se tornó un derecho humano fundamental, cuando dijimos que todos tienen derecho a aprender, cuando dijimos la educación obligatoria es hasta sexto y el Estado será garante de que eso pase, creo nos llenamos de problemas, y entonces, en el buen sentido, se configuran un conjunto de problemas que antes no estaban. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, es un problema que el adolescente no culmine el ciclo obligatorio, es un problema que esté en la educación media y no logre aprender, ¿sí? Y entonces sobre esa situación hay que arrancar a pensar. Allá por el 2015, ¿sí? Entendimos, y estuvo muy bien, que había que terminar con aquella lógica del te tolero que no puedas aprender como está establecido que deberías hacerlo, y entonces ingresa como perspectiva, como perspectiva de trabajo y metodológica, lo que tenía que ver con las adecuaciones curriculares, ¿sí? Que es lo que la compañera, lo que Liliana decía, y mostró con claridad la diferencia entre hacer una adaptación y lo que significa el diseño universal. Desde 2015, Liceos de Canelones, Viviana lo recuerda, empezamos a trabajar fuertemente en lo que significaba este cambio de lógica, ¿sí? Trabajar en clave de adecuación curricular significaba en su momento no pararte en lo que el adolescente no podía hacer, sino procurar pararte en lo que sí podía hacer, pero seguía sosteniendo una modalidad de enseñanza en la que la dificultad la tenía el adolescente, y entonces lo que yo tenía que hacer era generar una propuesta de enseñanza distinta, ¿sí? Que es lo que trabajaba la compañera hoy, ¿no? Es decir, genero una propuesta, ¿sí? De trabajo con el adolescente que tenía esa dificultad diferente, dentro del aula, pero diferenciada, ¿sí? En el caso de nuestra comunidad, fue todo un gran desafío, romper con esto que nos pasa a los profesores, que es que estamos acostumbrados a, preparamos una clase en la que
asumimos que todos nos están entendiendo al mismo tiempo. En este momento puede estar pasando que yo estoy diciendo lo mismo para todos y no todos estén comprendiendo las mismas cuestiones. Y significó un quiebre de cabeza importante, Viviana está para recordarlo, de lo que significaba a nivel del colectivo docente cuando hablábamos de que era necesario que para cada estudiante se le preparara una propuesta de trabajo acorde a lo que podía hacer. La compañera compartía la imagen, ¿no?, de los distintos animales desafiados a lo mismo. Entonces, ustedes, eso fue potente, fue muy fuerte, es muy tensionante, porque cuando nos pasan estas cosas y tenemos la misma lógica masiva, seguimos teniendo 30 adolescentes, ¿sí?, que cada uno de ellos tiene condiciones de aprendizaje diferentes, y al docente le decimos, constituye una obligación nuestra poder pensar una propuesta que de alguna manera haga accesible lo que estamos trabajando para cada uno de los que tenemos allí, eso realmente significó un momento de tensión importante. De tensión, de cuestionamiento, de considerar que es más trabajo, esto de decir, no estamos preparados para. 2021, les puedo decir, está saldado, ¿sí? Liceo 2 de Canelones entendió, comunidad educativa, entendimos que necesitábamos saber cuáles eran las posibilidades de aprendizaje de nuestros estudiantes para poder preparar de alguna manera la distribución del contenido o el trabajo en clase acorde a lo que podía. En el carácter masivo que tiene la educación, de que estamos hablando 80 docentes, ¿verdad? ¿Sí? El año pasado, o en el 2019, empezamos a colocar una nueva interrogante, ¿sí? Empezamos a plantearnos. Veníamos bien, logramos instalar el tema de la adecuación, pero empieza lo que decía la compañera, ¿no? Nuevos vientos empiezan a sonar, esta cuestión de no deja de ser una lógica que diferencia, no deja de ser una lógica que opera con el adolescente que tiene la dificultad en las afueras, más allá de que lo mantengan el adentro del aula. Vuelve a tener localizada la situación del problema en el aprendizaje y no en la enseñanza. Entonces empezamos a plantearnos esta cuestión de demos vuelta al asunto, intentemos dar vuelta. ¿Dónde está el problema? ¿No? Porque ahí es donde se empiezan a generar diseños distintos. ¿El problema lo tiene él para aprender o el problema lo tengo yo para enseñar? No son cuestiones sencillas de preguntarse, de atravesarlas, especialmente porque generalmente llegamos a nudos complicados, porque hay que formarse para esto, y por eso aplaudo esta cuestión, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta que habíamos como entendido que era necesario evaluar con adecuación, ¿no? Esta cuestión de, bueno, bien, a cada estudiante los hemos ido evaluando acorde a lo que he podido hacer, porque para cada uno de ellos se suponía, establecíamos ciertos perfiles de egreso, y en función de que lo cumplieran, nosotros estábamos bárbaros. Pero nos instalamos un nuevo problema, instalamos una nueva pregunta, que tenía que ver con, hemos entendido que evaluamos con adecuación, pero nosotros no estamos enseñando con adecuación. Así lo traducíamos en su momento allá por el 2019. Damos las clases, trabajamos con los gurises de la misma manera para todos, y nosotros entendemos que el respeto a la diversidad estaba vinculado a que yo le preparara una evaluación distinta. Entonces, ya en el 2019 habíamos distribuido horas de coordinación, y hubo un grupo de profes que empezaron a trabajar en esta línea, ¿sí? Vamos a ponernos a pensar, ¿sí?, que no solamente debemos evaluar con adecuación, sino que deberíamos pensar en cómo construimos un aula que efectivamente yo también le pueda enseñar al estudiante en función de lo que él vaya pudiendo aprender. En ese marco aparece en nuestra comunidad, aparece de manera como muy incipiente esta nueva estrategia que tiene que ver con el diseño universal de aprendizaje. Esta cuestión de que efectivamente no necesitamos construir aulas distintas, sino que deberíamos apostar a la construcción de un aula en la que generáramos las posibilidades de que todos pudieran de alguna manera vincularse a lo que estamos trabajando.
En ese proceso, pandemia mediante, este año retomamos el desafío y estamos en ese proceso. Como decía la compañera, procesos incipientes, pero por lo pronto, como comunidad, tuvimos la oportunidad de que se nos otorgaran unas horas de apoyo, se creó un proyecto vinculado a esto, justamente en generar capacidades docentes para que esto pueda empezar a pasar. Es decir, pensamos con las compañeras ¿dónde ponemos el asunto? ¿Ponemos en el estudiante para que el estudiante tenga mejores posibilidades de aprender? ¿O damos vuelta al asunto y nos planteamos como desafío generar un dispositivo de acompañamiento para qué? Para que los docentes que tienen capacidad de formar, de alguna manera se resignifiquen algunas prácticas en el sentido que el diseño universal de aprendizaje está planteando. En eso estamos, ya en el contexto de pandemia, cuando hicimos el acompañamiento presencial a los estudiantes que tenían dificultades de conexión o que estaba complicado para ellos, instalamos esto y empezamos a trabajar con algunos grupos de profesores justamente en esta cuestión de, bueno, ¿qué significa crear un aula diversa? En ese proceso estamos. Tenemos algunas experiencias vinculadas a haber tornado el liceo a su medida. La compañera decía hace un rato, hemos tenido que correr la normativa, o por lo menos caminar sobre el borde de la normativa, porque a veces la normativa también tiene esa lógica homogeneizante y está pensada para la masa, y a veces efectivamente necesitas construir experiencias de enseñanza, ¿sí? Que sean más potentes. Hemos desarrollado algunas que están vinculadas a un espacio personal de un estudiante con cada uno de sus docentes 1 hora por semana. Hemos ido generando acuerdos para que se realicen propuestas de trabajo en colectivo a nivel de las áreas, en las asignaturas, para que efectivamente el estudiante no se enfrente a esa gran cantidad. Y venimos haciendo un avance significativo, pero todavía insuficiente, en recuperar la memoria de lo que primaria efectivamente construye sobre lo que es el trayecto educativo de los adolescentes. Venimos haciendo ese trabajo. Continuaríamos con Mayra, que es docente de educación social, haciendo su presentación para terminar con el testimonio de Nicolás y su experiencia de su trayecto educativo. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Mayra. Buenas noches. Nada, en primer lugar, bueno, agradecerles que la educación social esté también en esta mesa. A mí me parece que es fundamental y que está bueno, sobre todo porque en el instituto también tenemos esa pata ahí importante. Yo les voy a contar que cuando Viviana me llamó y me invitó, me costó un rato, que balbuceé un rato en entender qué tenía para decir la educación social en esto, cuando en realidad la educación per se trabaja con el que está en el borde, con el que no accede, con el que accede y cae, con estos gurises que están al borde de caer. Entonces había algo hay algo como en la naturaleza de esta profesión, que dije, me costó unos minutos poder identificar qué tenía, en este caso yo como profesora de práctico de educación social, para aportar. Y nada, y rápidamente linké con una investigación que nos embarcamos este año, tomando un poco la palabra de Mónica, decidimos meternos en problemas, en una investigación. Por eso en el panel también está Stephanie López, que es estudiante de la carrera, que está embarcada conmigo en este problema. Y entonces, nada, me pareció que estaba bueno invitarla a Stephanie para que ella contara desde su lugar de estudiante también cómo lo está viviendo. Entonces ahora yo lo que voy a hacer va a ser como contarles un poco de qué va esto en lo que estamos, y lo voy a hacer lo más sintético posible, así también le doy lugar a Stephanie para que ella nos pueda como contar cómo lo viene atravesando.
una cuestión ahí como para dar pie a contarles lo de la investigación, es que la discapacidad no ha tenido lugar en los programas de estudio y las prácticas preprofesionales de la educación social, o ha tenido poco lugar a nivel nacional, digo. Entonces este proyecto lo que pretende es iniciar un camino de reconocimiento de las personas con discapacidad, de su derecho a la educación y a una vida independiente, para producir conocimiento acerca de las prácticas de promoción de derechos, las educativas, las socioeducativas, y que esto de alguna manera retorne a la formación de los educadores sociales, ¿no? Que haya algo en esta búsqueda que nosotros arrancamos ahora, que pueda como volver a los espacios de formación como material de trabajo. La investigación es sobre diversidad funcional y pedagogía social. Ahora un poquito capaz que les cuento por qué diversidad funcional, que es una cuestión que yo le comentaba a Viviana, y está inscrita en el Departamento de Pedagogía Social del CFE. Esta investigación arrancó este año. Nosotros trabajamos desde el paradigma de la diversidad funcional y no de la discapacidad. Es muy válido cualquiera de los paradigmas y nombrarlo desde el respeto, digamos que cualquiera de las formas es válida, pero a nosotros nos parecía que desde la educación social se adaptaba más y mejor la idea de diversidad funcional. Esta investigación la arrancamos con Stephanie este año, en marzo. Vamos a terminar, que nunca terminamos, porque las investigaciones ustedes sabrán que son eternas y siguen, porque siempre se van abriendo como nuevas ventanas. Pero bueno, nuestro ciclo ahora es de marzo a noviembre. Tiene un alcance nacional, está participando el Instituto de Paysandú, el IFES Montevideo, el Instituto de Maldonado y nosotras por el Instituto de Canelones. Esta investigación tiene 3 momentos, que es una que ya la atravesamos, que fue un momento formativo. Tuvimos la suerte de tener hay gente que ha estudiado y ha escrito sobre la diversidad funcional y la educación social específicamente en España, que estuvimos con ellos en instancias formativas, en grupos de trabajo. Después hay un segundo momento, que es el que nosotras iniciamos ahora con Stephanie, que tiene que ver con un trabajo de campo, de poder cartografiar, y ahí por supuesto que al liceo lo vamos a estar visitando, ya lo anotamos porque lo vamos a necesitar como insumo, y a la escuela también, poder cartografiar e identificar instituciones, personas y grupos que trabajan y desarrollan acciones de la atención, a la atención de las personas con discapacidad o la diversidad funcional. Entonces, ahí la idea es generar un mapeo en Canelones. Nosotras con Stephanie decidimos tomar Canelones, Santa Lucía, porque Canelones es muy grande y se nos abría un campo gigantesco para poder trillarlo, entonces decidimos circunscribir la investigación en Canelones y Santa Lucía. Y hay un tercer momento que tiene que ver con los relatos en primera persona. Seguramente a Nicolás ahí también después lo entrevistemos y le pidamos una mano, porque bueno, hay una cuestión de tomar contacto con la persona que vive esto y que nos pueda contar su trayectoria, para poder también como capitalizar algunas cosas en ese relato en primera persona, porque en general siempre se escribe sobre la discapacidad desde afuera. Entonces, la idea de esta investigación tiene que ver con tomar esos relatos para hacer teoría a partir de lo que la persona vive y capitaliza de algún modo. Entonces, bueno, eso va a ser más sobre octubre, y la idea es recoger esa información. Nosotros, por ahí, lo que yo me gustaría ahora como contarles antes de darle la palabra a Stephanie, es cuáles han sido los aprendizajes que hasta ahora hemos tenido, ¿no? En este recorrido de marzo hasta ahora. Y bueno, nosotros, una de las cosas que yo aprendí, yo en particular, capaz que ya había como un acumulado en muchas personas seguro de esto, pero
para mí en particular fue un aprendizaje, esto de los recorridos históricos de la discapacidad o la diversidad funcional. Entonces, bueno, entendimos que hubo un primer momento, por suerte que quedó muy atrás en el tiempo y en la historia, que había como una eliminación de la persona con discapacidad o un ocultamiento, un silenciarla y dejarla por fuera de la circulación social. Luego hubo un segundo momento que tuvo que ver con la discapacidad y su rehabilitación, ¿no? Entonces había como una cuestión muy de lo médico puesto en juego, y había que rehabilitar a esa persona que era diferente para que funcionara como el resto, ¿no? Entonces, de algún modo teníamos que cambiarle algo para que entrara en el circuito de lo que para nosotros el resto era normal. Y una tercera etapa, que es la que nosotros, a la que estamos asistiendo y en la que nos parece que la educación social tiene mucho para hacer, que tiene que ver con pasar de la discapacidad social a la diversidad funcional. Y ahí es donde creemos que se inscribe mucho de la tarea del profesional de la educación social. Entonces acá vemos que aparece la educación inclusiva. Hubo un corrimiento conceptual significativo enfocando el conflicto en la sociedad y no en la persona, ¿no? Que esto Mónica lo traía, y lo traía la otra compañera también, en esto de el problema no está en la persona con discapacidad, sino en la sociedad que recibe a la persona con discapacidad, ¿no? En esto de cómo nos volvimos nosotros, los que nos consideramos normales, no capaces de recibir, de amparar y de ofrecer, de hacer una oferta que sea afiliatoria para todos, ¿no? Entonces, ahí es donde creemos nosotros que tenemos como mucho para aportar desde la profesión, porque de algún modo somos garantistas de esto, ¿no? Como nosotros trabajamos en la exclusión, y hay algo del creer, cuando hablamos de normalidad, estamos hablando de exclusión, ¿no? Porque entonces, si no somos normales, estamos excluidos. Y la educación social tiene, per se, un encargo que tiene que ver con trabajar con el que está quedando por fuera, con el que está excluido. Entonces, de algún modo, bueno, ahí es donde nosotras estamos como paradas, trabajando mucho en esto de aprender a nombrar, de aprender a algunas cosas que aparecieron, como que, por ejemplo, la educación social puede hacerle fuerza a las barreras que impiden una adecuada inserción e inclusión, en esto de empezar como en una cuestión de goteo, de por qué este estudiante no puede estar acá, profe, por qué directora a este estudiante le parece que no es para esta institución, qué podemos hacer para que sí sea, ¿no? Esa cosa que hace el educador social que es como de goteo y de constante, defender el lugar del otro, darle un lugar, traerlo cuando está al borde de quedar por fuera. Después rescatamos en los relatos, sobre todo los relatos de primera persona, pero en todos, pero en los de primera persona aparece con fuerza esto de una frase que dice nada de nosotros sin nosotros, ¿no? En esto de que las políticas sociales y las políticas públicas tienden como a diseñar cuestiones para la discapacidad o para la diversidad funcional sin consultar a la persona que está atravesando la diversidad funcional o la situación de discapacidad. Entonces, en general, hacemos cosas que son no a medida de esa persona, sino que nosotros, por fuera, creemos que están bien. Entonces, en los relatos de primera persona, sobre todo, nosotros entrevistamos a padres, sobre todo padres, de sujetos de la educación que tenían alguna discapacidad, ya sea auditiva, o síndrome de Down, o personas no videntes. Entonces, lo que traían siempre era que la dificultad más grande que se encontraban era en que habían políticas sociales y políticas públicas diseñadas que no eran para sus hijos, que no tenían lugar sus hijos ahí. Entonces, esa frase nos quedó como dando vuelta a todos, en esto de nada de nosotros sin nosotros. Bueno, después lo otro que aparecía, que era cuestionar las trayectorias normales, ¿no? En esto de, ¿cuál sería una trayectoria normal? Tenemos como
como un numerito marcado de que el chiquilín con 13 años tiene que estar en determinado lugar. Entonces ahí ya ni siquiera entra o sea, la persona con discapacidad ni entra siquiera en esas trayectorias. Bueno, entonces cómo nosotros empezar por lo menos a estudiar desde la educación social, cómo podemos hacer para que esas trayectorias empiecen a ser cada vez más, más flexibles y que haya un lugar para todos en esto de la educación. Convencidos de que esto de la exclusión se alimenta de la normalidad, ¿no? La exclusión se alimenta y crece cuando no nos logramos correr del término normal, ¿no? Después, otra cosa que aprendimos es que la sexualidad está presente y viva en las personas con discapacidad, y negarla no hace otra cosa que segregar aún más a las personas. Una parte muy importante de la investigación que tuvo que ver con esto de la sexualidad como algo negado, como algo no presente, entonces inhibe, da miedo, la familia lo vive con miedo, la escuela, no la escuela primaria, sino la escuela como lugar de formación, también lo vive con miedo. Las prácticas médicas son horribles en esto de que anulan la sexualidad de la persona solo por el hecho de que parece que no hay actividad sexual, entonces podemos anular perfectamente a la sexualidad como parte del derecho que la persona tiene de vivirla, de la manera que quiera y pueda. Y después, lo otro que aprendimos hasta ahora es que podemos contribuir, animar y dotar al otro de la facultad de tomar decisiones. Entonces, acá me parece que está bueno, yo para cerrar y darle lugar a Stephanie, lo que saqué fue una frase de una de las personas que tuvimos el placer de entrevistar, que es Soledad Arnau, que es una filósofa española, capaz que alguno de ustedes ya la ha escuchado, si no, yo los invito a que naveguen, porque es una belleza escucharla. Hay muchos videos de ella en YouTube, y ella dice que no hay persona en el mundo que no pueda tomar una decisión por mínima que ésta sea, ¿no? Y ella dice en un momento, así sea para decir si la cuchara que me lleva la persona que me está dando de comer a la boca va muy cargada o poco cargada o muy caliente, hasta esa decisión yo puedo tomar, y eso empodera al otro. Entonces ahí nosotros también tenemos un tremendo encargo en esto de contribuir en esta cuestión de tomar la decisión, ¿no? de fomentar la toma de decisión del otro y trabajar para que nadie más tome las decisiones por el otro, ¿no? Ese es como, me parece que es uno de los grandes encargos que hasta ahora nos queda pila por aprender, nos falta todo el año, y yo solo les estoy contando la primera parte de lo que llevamos aprendido hasta ahora. Pero nada, porque yo como docente estoy aprendiendo, porque este tema, ya les dije al principio, la educación social no lo tiene transitado, entonces bueno, nos embarcamos en esta cuestión. Yo le doy paso a Stephanie, que me parece que también tiene como para contar cómo lo ha ido viviendo esto de la investigación ella. Quedamos a las órdenes y sepan que ya los vamos a molestar para hacerles la entrevista. Y bueno, le damos paso a Stephanie entonces. Bueno, justamente llegué a la investigación porque mi monografía tiene relación con todo lo que es el tema de diversidad funcional, y bueno, me encontré que en realidad durante la formación y mismo yo como persona no tenía como demasiado conocimiento, y cuando surgió esta investigación y también vi que estaba interesante el tema de justamente la posibilidad de tener contacto con personas de otros lugares fuera de Uruguay, que aportaran, me resultó súper interesante y que me iba a aportar mucho en lo que era la monografía y en sí para la vida, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos el viaje el 13 de abril, me acuerdo clarito, fue el primer encuentro que tuvimos, que fue con Asun Piebalager, y después el siguiente fue con Jordi Planella, y bueno, de ahí ellos, por ejemplo, como base, los conceptos principales que se manejaban, era el tema de lo que mencionaba Mayra, esto de exclusión, normalización. Nos mencionaban que la educación como que estaba atrapada en ese modelo normalizador continuamente,
que se veía a la persona con diversidad funcional desde una perspectiva más capacitista, un paradigma capacitista. Y bueno, y también se mencionaba que se colocaba a estas personas en situación de discapacidad como en un mundo paralelo, ¿no? Y bueno, se nos daba el ejemplo de las escuelas especiales como paralelas a la escuela normal, como que siempre su trayectoria era paralela a las personas consideradas normales o dentro de la normalidad, de lo esperado. Después tuvimos un encuentro con Soledad Arnau, que fue uno de los más interesantes y como más fuertes. Ella, además de toda su trayectoria académica, es una persona con diversidad funcional. Ella del cuello para abajo no tiene movilidad ninguna. Y bueno, y nos contaba toda su trayectoria, ¿no? De cómo hizo todo su trayecto académico, su vida. Bueno, hizo mucho hincapié en el tema justamente de la sexualidad. Ella además es feminista, pertenece a un colectivo feminista y eso. Y bueno, y nos mencionaba también que ella cuando empezó con todo esto del feminismo se dio cuenta que realmente no la representaba como mujer porque dentro de la lucha feminista no estaban los cuerpos de mujeres con diversidad funcional como representados. Y bueno, y también eso también le sucedió después a nivel académico, a nivel social, siempre como que se encontraba con eso, ¿no? De que la diversidad funcional nunca estaba representada en todo lo que era políticas, etc. Y bueno, y ella después nos habla de que el concepto de discapacidad viene más que de nada dado desde un modelo médico, y ahí es cuando ella también nos propone el tema de diversidad funcional, tomando en cuenta que todas las personas somos diversas, ¿no? Y es como de un paradigma más social y más inclusivo. Otro encuentro que tuvimos fue con Amalia Gramio, que es más que nada representante de la ONU, que nos vino a hablar más, de todo lo que es la convención, y de que antes la convención se basaba más que nada en un tema de medicalización, asistencialismo, cuando se hablaba de discapacidad, y ahora sí se habla más de una perspectiva de derechos. Y a partir de ahí surge también las recomendaciones que se han dado a los estados de todo el mundo, digamos, y hablaba también de la Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, que nos mencionó un montón de, digamos, de artículos en los que hizo hincapié, y uno que está bueno, creo, en esta oportunidad, como para recomendar leerlo y tenerlo en cuenta, es el artículo 4, que habla específicamente de la educación en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Está habilitado en internet para cualquier persona, es del 2007 la actualización, y está muy interesante a tener en cuenta, ¿no? En lo que se refiere a diversidad funcional. Y por último tuvimos un encuentro desde Uruguay con María Noel Míguez, desde la UDELAR, y bueno, y ella proponía como dos paradigmas desde este punto, ¿no? Nos proponía, por un lado, la razón moderna colonial, y de ahí ella hablaba de razón analítica, que se basaba en el modelo justamente médico rehabilitador, y después una dialéctica que era la razón social de la discapacidad. Y plantea la perspectiva decolonial, que ahí es donde se refiere a los sujetos plurales, o sea, a no estar encasillando a las personas, como ya un modelo donde las personas, digamos, no estén como condicionadas, sino que hablemos de pluralidades. Y después pasamos a la etapa, como mencionaba Mayra, más de experiencias y de relatos, que bueno, ahí estuvimos hablando con padres que comentaban todas las dificultades que tuvieron en el trayecto justamente educativo de sus hijos, bueno, las dificultades que tenían al momento de inscribirlos o querer inscribirlos en escuelas normales y no de especiales. También estuvimos hablando desde la Intendencia con el tema de las políticas y cómo se generaban, y ahí surgió esto de que, bueno, se generan políticas, pero son como, si bien son focalizadas, siguen teniendo una parte universal, y como que no se tiene en cuenta lo individual de cada uno, ¿no? De que cada uno, su situación, por más que la discapacidad sea, no sé, visual, por ejemplo, cada uno tiene como su algo individual, y bueno, que se tendría que empezar a tomar en cuenta las políticas a partir de las personas, de cada una de las personas, o sea, pensar con los ojos del otro, ¿no? Y no a nivel general y desde lo que se conoce general. Y bueno, por ahí hasta ahora también empezamos el trabajo de campo, y bueno, y seguimos como aprendiendo y metiéndonos un poco más en lo que es esto. Excelente, ya hiciste una práctica de la defensa de tu trabajo final. Queremos contar con el testimonio de Nicolás para conocer un poco más de cerca cómo ha sido su trayectoria en el sistema educativo, de ser una persona no oyente, y también conocer, bueno, cómo es ahora, hoy día, su trabajo como recreador.
tenemos a Dayana que está haciendo justamente la traducción en lengua de señas. Muy lindo verlos a todos. Primero que nada, estoy teniendo problemas con el Zoom, solo veo al intérprete. Pero bueno, vengo a contarles que yo nací sordo. Yo nací oyente y fui perdiendo la audición en unos meses. En realidad, cuando ya entré a la escuela ya estaba sordo. En el año 2000 empecé la escuela. No, en el año 2000 empecé a hacer trámites médicos, donde entraron a investigar mi sordera y no hubo una solución. Me hicieron una audiometría y descubrieron que era sordo. Sin embargo, estaban en una disyuntiva de cómo comunicarme a partir de ahí entre oyentes o entre sordos, pensando que, por ejemplo, toda mi familia es oyente. Sin embargo, entre grupos de sordos era más fácil que me aceptaran. Cuando fui a la escuela, mi maestra era oyente y se me enseñaba todo a base del español. Se comunicaban conmigo con mímicas, la comunicación siempre se presentaba en el español, se generaban muchos gestos, trataban de que escribiera, trataban de que leyera los labios. Y así fue mi aprendizaje. Bueno, yo aprendí de a poco a escribir mi nombre, a practicar la escritura. Éramos 2 niños sordos en toda la escuela. No, éramos 2 en mi clase y 4 en toda la escuela, que de a poquito y con muchas dificultades íbamos aprendiendo sobre todo la escritura. Pensábamos en el futuro sobre todo laboral. Yo quise empezar a estudiar UTU. Mi maestra nos enseñaba a todos de formas diferentes. Teníamos también compañeros ciegos y con otras discapacidades. Era muy importante para nosotros la integración, para poder comunicarnos y apoyarnos entre todos y ver diferentes formas, diferentes personas con discapacidad, ver la ayuda de distintas familias. En fin, esa integración era quizá lo más divertido. ¿Está? Hice todos los años de la escuela. En quinto tuve un problema de salud, y sumado a la falta de una maestra que también estaba con problemas, me trataron de incluir a una escuela de sordos. Yo acostumbrado a que era el único sordo de toda de la clase en general, con la mayoría de la gente me costaba mucho comunicarme. Todos mis compañeros eran oyentes. La maestra también hacía su esfuerzo con mímicas, me escribía. Para mí siempre fue fácil quizá la matemática. Me gustaba investigar, me gustaba mucho biología, la química. Y junto con mis compañeros, de a poquito iba avanzando en el aprendizaje. Antes se me trataba de hacer oralizar, es decir, de hablar español a base de las vibraciones del sonido, de a poco. Y con un poco de práctica, algo oralizo, pero muy poco. Terminé sexto y arranqué la UTU en 2010. Al principio con la UTU fue medio difícil, todo bastante complicado, los profesores me hablaban y yo no entendía nada. Todos mis compañeros de nuevo eran oyentes, a veces se reían de mí, yo me sentía muy frustrado, no tenía intérprete en ese momento. Si bien estaba la ley, todavía no había intérpretes en Canelones. Y no tenía con quién comunicarme en lengua de señas, que es algo que luego cambió. Como saben, la intérprete, lo que yo hago en señas lo va a pasar al español, pero sin intérprete esa comunicación no funciona. Yo no me podía comunicar con mis compañeros conmigo tampoco. Disculpen que se me cambia las imágenes. Bueno, yo explicaba que necesitaba intérprete, que era nuestra forma de comunicarnos. Y entonces empezamos a hacer diferentes cosas a base de imágenes, de herramientas, de prácticas más bien, y pude ir aprobando primero, segundo y tercero. En el 2014 hice cocina, y ahí me encontré muy feliz con la intérprete Dayana y con Pierina. Ahí entendí que la comunicación iba a ser mucho más fácil ahí, que podía comunicarme en mi lengua natural, que mi comunicación era en lengua de señas, y eso comenzó a divertirme más, me acostumbré, empecé a enseñarle lengua de señas básica a mis compañeros, me acostumbré a hablar más en clase, ya no sentía tanta vergüenza, podía hablar en señas y sabía que el intérprete iba a decirlo en español,
y después me iba a pasar en lengua de señas a mí lo que dijeron en español, y así la comunicación se iba a ir fluyendo en toda la institución. Fue muy importante eso, porque antes la realidad es que la comunicación fallaba todo el tiempo. Se trataba de hacer mímica o escribir, pero en realidad nuestra forma de comunicarnos es con la lengua de señas. A veces la escritura es difícil, a veces nos comunicamos así por celular, por un correo electrónico, y a veces algo de labios leos, pero en realidad es muy difícil. Hay algunas materias que me fueron muy complicadas, por ejemplo español, por ejemplo inglés, sin embargo en español me sirvió mucho para entender cómo funciona el idioma. De a poco, fui ayudando a diferentes personas con discapacidad, fui conociendo diferentes personas, y sentía que había gente que estaba en situaciones más complicadas que yo. Sordos que, por ejemplo, no sabían la lengua de señas, entonces eran unas situaciones muy preocupantes, empezar a comunicarnos, cómo hacer. Empezábamos a hacer juegos, pensar diferentes técnicas para poder ayudarlos, para poder incluirlos, para poder compartir con todos, y generar momentos más amables a nivel educativo. A mis compañeros y a demás personas les fuimos enseñando, por ejemplo, el abecedario en lengua de señas. Tuve un caso de una persona que era ciega o sordociega, entonces para enseñarle el abecedario teníamos en contacto las manos y le enseñamos el abecedario con las manos, lo cual fue muy sorpresivo para varios compañeros. Con el contacto en la mano mismo se hace el abecedario y ahí el ciego o el sordociego se puede comunicar con nosotros. Diferentes experiencias en base a diferentes discapacidades. Bueno, cuando empecé a tener intérprete, la comunicación fue más fácil. El año pasado estuvimos estudiando recreación, no fue fácil el tema del Zoom, yo estaba estudiando técnico en recreación, pero nos pudimos comunicar. Si bien, bueno, no fue lo mismo, realmente a uno lo que le gustaba mucho era estar con los compañeros. Yo pensaba, por ejemplo, cómo era la situación de un ciego, cuando tenía que integrarse en Zoom. A mí mis compañeros me ayudaban mucho, siempre con la ayuda del intérprete, con la ayuda de los compañeros. Yo podía comunicarme muy bien con mis profesores, con mis compañeros. Fui aprendiendo muy bien, ellos iban aprendiendo lengua de señas y así de a poco la comunicación iba avanzando y íbamos mejorando. Terminé, me recibí el año pasado de técnico de recreación. Conocí mucha gente, conocí muchos grupos, hicimos muchos paseos. Conocí gente de la intendencia, conocí gente de las escuelas, hicimos talleres de lengua de señas en diferentes lugares, hicimos una gran cantidad de juegos. A mí me gustó mucho la sensación de que la gente me mirara y pudiera ver a un sordo y comunicarse en lengua de señas y aprender. Si bien tuvimos muchas dificultades, siempre con ayuda de mis compañeros logramos la accesibilidad y logramos que de a poco se fueran dando un montón de instancias que de otra forma no se podrían dar. Incluso a veces sin intérprete, si bien yo a veces me ponía muy nervioso cuando no había un intérprete, una situación en la que, por ejemplo, el intérprete estaba enferma, como los compañeros ya me conocían, ellos ya me ayudaban, como ya tenía una lengua de señas básicos, incluso ya podían empezar a comunicarse con los demás y explicar lo que yo estaba diciendo, y eso realmente me llenaba de alegría. Poder comunicarme con ellos en lengua de señas, poder compartir con ellos, poder hacer juegos, incluido. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la natación, me gustan mucho los deportes. Hay muchas actividades que podemos hacer todos en la que me sentí muy incluido. Con los compañeros de UTU, cualquier explicación, siempre yo la hacía en señas. A veces lo que hacíamos era, por ejemplo, generar videos. Y después la comunicación siempre se daba a base de la intérprete, para con los profesores o para con los compañeros. Pero eran buenas instancias para compartir, saber que de a poco todos iban aprendiendo señas. A mí me gusta mucho enseñar, me gusta mucho que practiquen, me alegra mucho ver cómo todos van aprendiendo. Y pienso que en el futuro alguno podrá ser intérprete, alguno poder seguir enseñándole a más gente. Yo como persona sorda he aprendido muchas cosas de los oyentes y me gustaría que sigan aprendiendo lengua de señas también. Porque a veces la mímica está bien, es una buena forma de comunicarse, pero es muy importante aprender también lengua de señas. Por ejemplo, situaciones que nos dan, si un sordo se les cruza en la calle, bueno, ¿cómo hacen? A veces se ponen muy nerviosos, entonces es importante empezar a practicar antes,
entender que es una lengua distinta del español, entender que la comunicación no solamente tiene que ser en español. Y yo agradezco mucho a mis intérpretes que me hayan ayudado, a Nadia, Pierina, Diana, Daniel, diferentes intérpretes que me han ayudado en el tránsito educativo a aprender mucho. Yo he viajado a Pando, he viajado a Canelones. En Pando estudiaba la parte de arte y corporal, sobre todo la parte de recreación. También conocí mucha gente y pasamos momentos grandiosos. No sé si quieren saber algo más. Bueno, muy interesante conocer a Nicolás. Él actualmente está trabajando como recreador. ¿Dónde? Yo soy técnico, sin embargo necesito trabajo. A mí me gustaría trabajar con niños, con adultos, con adolescentes, con personas con discapacidad, como cualquier persona, pero no estoy pudiendo ejercer como técnico ahora. Ajá, bien. Pensé que Yo continuaba. espero que en breve se abran cursos, por ejemplo, a nivel de la Intendencia, para poder hacer cursos y que no sean pagos. Pedía disculpas que se lo va a conectar. Viviana, yo capaz que comentar lo que te había dicho el otro día, de que desde el IFED, estudiantes de las 3 carreras estaban haciendo como un movimiento y juntando firmas para que desde el instituto, claramente que no a nivel materia, porque eso implicaría toda una modificación del programa de todas las carreras, pero sí por lo menos a nivel de taller en alguna ocasión, pedir que se nos brinden talleres de lengua de señas, porque bueno, intentamos averiguar hacerlo pago y era como bastante caro y queríamos saber o estábamos intentando juntar firmas para que se viera la posibilidad, ¿no?, de que se brindaran talleres para las 3 formaciones y tener por lo menos un conocimiento básico en lengua de señas. No, viendo las diferentes instancias para acceder a estos talleres. Algunos talleres o seminarios, bueno, algunos caminos más a largo plazo, otros más a corto plazo, estamos tratando de ver. Le pedimos a la compañera que se volviera a reunir, que fundamentaran, que argumentaran, que se pusieran en contacto con las comisiones de carrera, para hacerlo llegar también a los lugares donde se toman decisiones a nivel macro, ¿verdad? Y que pudieran tener un impacto mayor en las nuevas propuestas curriculares. Y lo otro es, bueno, a corto plazo pensar también en lo que decía Stephanie, de talleres o actividades académicas como hacemos en febrero, pensarlo y acceder a instancias como estas. Lo de hoy también forma parte de esta formación, porque también podemos pensar, es decir, necesitamos que nos den los talleres. Bueno, a veces hay que buscar las instancias, no necesariamente todos nos lo tienen que dar. Bueno, vamos a buscar y vamos a, en situación, ponernos en situación y encontrar, es decir, a veces parece que no se está haciendo nada, que falta, que no tenemos, pero escuchando a Mónica, a Liliana, a Mayra, se está haciendo, estamos teniendo, tenemos que encontrar y leer en esas oportunidades espacios de aprendizaje. Yo solo quería como rescatar, a ver, ahora que todas las personas invitadas de alguna manera nos dieron, realizaron sus aportes, es como cerró, yo por lo menos siento eso, ¿no? Esto de deshomogeneizar y la necesidad de hacer esa tarea, creo que quedó presente en lo que relataba Mónica desde el liceo, la compañera Mayra también desde la escuela, y desde la educación social me parece que engancharon como si hubieran estado trabajando juntas, me parece. Tuve esa sensación. Como además abrirnos también a nosotros, que no transitamos estos espacios, el poder pensar esto. Y ahora, bueno, con lo que decía Alicia acerca de,
bueno, buscar quizás esto de que la formación en lengua de señas sea una posibilidad. Bueno, creo que estamos enganchados todos en eso, porque hemos comprendido también la necesidad de, yo en el chat lo felicitaba, acerca de todo ese compromiso que él tiene con salgamos adelante con todas estas posibilidades que hay. Apoyémonos en todo lo que puedo dar y que puedo aportar. Y que él disfruta, porque obviamente así lo transmitió también, ¿no? Generar sus propios espacios. Bueno, era solo eso, que agradecerles a todos, realmente, todos los presentes y los exponentes, porque me parece que brindaron el 100%. Primero, realmente un agradecimiento enorme porque lo que demuestran las compañeras y los compañeros es un acto de generosidad tremendamente, el compartir sus experiencias laborales, sus experiencias personales, tiene que ver con una entrega al otro, y donde realmente se extraen saberes impresionantes. Es lo que hablábamos cuando un poco se pensó en estos conversatorios. Con cuánto uno aprende escuchando las experiencias de personas que han transitado mucho más que uno, o que tienen determinada formación en un ámbito que capaz que otros no. Entonces, por ese lado, un agradecimiento enorme. En todo se visualizó el tema de garantizar la educación de calidad, pero con una participación activa y real, no solo desde lo discursivo, y creo que también esto nos llevó indirectamente a pensar en las políticas de inclusión educativa que hay en Uruguay, y me parece que el tema de los recursos es bien importante también para llevar adelante la implementación de estas políticas, y de los piensos que aparecen en las pequeñas comunidades educativas, cómo se pueden lograr grandes cosas, como esto que decía Mónica, con un grupo de docentes pensamos tal o cual cosa. Me parece que ahí es donde está el quid de la cuestión, y esto que también proponen los estudiantes de magisterio, de tratar de autogestionar determinadas cuestiones para enriquecer a la formación, porque en definitiva es eso, es tratar de seguir formando y formándonos cada vez más en mayores ámbitos para apuntar a esa diversidad, pero en términos reales, no desde lo discursivo. Así que nada, desde mi lado, pero sumamente agradecida por todo lo que aprendí. En realidad, un poco ganas de decirles esta cuestión de que el gran desafío para nosotros cuando hablamos de inclusión tiene que ver con, a veces hemos pensado que un edificio inclusivo, una institución es el que tiene una rampa, ¿no? Y como educadores nos toca construir otro tipo de rampas en la interna, las rampas simbólicas, y con el gran convencimiento de que los sujetos de la política pública se tornan sujetos reales en las instituciones. El único lugar donde puede pasar que el estudiante efectivamente tenga derecho a la educación, que tenga derecho a la palabra, que tenga derecho a poder aprender, es en los lugares que habitamos nosotros. Yo creo que la política los torna sujeto, y nosotros, como actores institucionales, los tornamos sujetos con mayúscula, y me parece que ese es como el gran desafío para los educadores, así que realmente como educadora agradezco que estén trabajando en este proceso de formación. Bueno, el Departamento de Psicología ya les agradeció a los invitados y a los participantes, pero yo quería celebrar la iniciativa de psicología y que llevaran adelante esta actividad realmente enriquecedora. También agradecerles a ellos que permitieron, se dieron permisos, se tomaron los tiempos de preparación, de trabajo, de coordinación, de articulación para este espacio. Agradecerles el Departamento de Psicología también es el instituto. Es un departamento, pero es el instituto también. Bueno, cerraríamos por acá. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias, Alicia, por tus palabras también, y gracias a todos por estar compartiendo estas experiencias y estos momentos de aprendizaje para todos. Así que la invitación queda para seguirnos encontrando. Veo algunas manitos por ahí.